Cordial bienvenida a esta que es la primera conferencia de prensa del 2017. No podíamos empezar de mejor manera. Y tengo el gusto de presentar al vicepresidente de Mercadotecnia de Sony Music, que es Diego Laviada, quien nos tiene algo importante que decir. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, amigos de los medios? Me da mucho gusto recibirlos hoy aquí, que tenemos una visita muy distinguida y muchas cosas que celebrar, como lo es la visita de Carlos Vives, que viene a dar el inicio a su gira Al filo de tu amor. Y me gustaría pedirle a Carlos que nos acompañe aquí y darle una bienvenida, a lo cual les pido un gran aplauso. Bienvenido, mi querido Carlos. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Y hoy es un día muy especial por muchas razones, pero me gustaría empezar diciéndote, Carlos, que estamos muy contentos. Chicos, si me permiten con las fotos tantito, ahora empezamos. Y hacerte entrega de este reconocimiento por el gran hit mundial que nos diste, como lo fue la bicicleta. Esto es justamente la representación del logro del sencillo La Bicicleta, que es un triple platino más oro, que habla justamente del gusto por la gente, por todo lo que has hecho, que has puesto a bailar a más de uno sin duda alguna, y nos alegras muchísimo con tu música siempre. Muchas gracias, Carlos. Muchas felicidades. ¿Me puedes colocar junto al disco, Carlos, por favor? Junto al disco, por favor. A tu derecha, Carlos. A tu derecha, Carlos. De frente, de favor. Izquierda. Carlos. A tu derecha. Al centro, por favor. De frente, de favor, Carlos. Al frente, señor, por favor. Saluda a las cámaras, Carlos, por favor. A tu derecha. Carlos, ¿se podría del otro lado? A tu izquierda. Gracias. Carlos. De frente, de favor, Carlos. Carlos. Aquí al centro, señor, por favor. Carlos, de este lado. Al frente. Izquierda, por favor. A la izquierda, Carlos, por favor. Al centro, Carlos. Centro. Izquierda. Listo. Gracias. A tu derecha, Carlos, por favor. Voy para allá. Chicos, fotógrafos, ¿se pueden sentar un momento, por favor? Carlos. Dos fotos. Una más, Carlos, al centro, por favor. Carlos, aquí, por favor, al centro. Bueno, muchas gracias. Sí, me ayudan a poner. Carlos, centro. Centro, Carlos. Carlos, esa cosa. Aquí a la primera fila, Carlos, por favor. Chicos, ahora sí, si les parece, podemos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere iniciar? Muchas gracias. Bueno, dar las gracias al pueblo de México por el cariño, porque esto representa eso, primero y sobre todas las cosas. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por tu nuevo video que grabaste en Nueva York. Me gustaría que nos platicaras cómo fue la grabación, cómo se pensó grabar este video en Nueva York y sobre la invitación a esta Ariadna Gutiérrez y a Sebastián Villalobos, el youtuber. Gracias. Bueno, no, yo creo que el sonido de la canción y la misma historia de la canción, cuando lo veíamos y nos preguntábamos cómo queríamos hacer el video, nos mostraba Nueva York, y yo creo que fue como lo natural para la canción, por el sonido, por la historia. Ariadna está viviendo en Nueva York, curiosamente, y pensamos en ella como protagonista de la historia. La invitamos y bueno, tuvimos la suerte de compartir con ella y de trabajar con ella. Invitamos a Villalobos también porque bueno, lo conocemos en Colombia ya desde hace mucho tiempo, y también forma parte de esa nueva dinámica para acercar la canción a la gente joven y compartir con las figuras que están en las redes sociales, que tienen su creatividad y están siempre molestando con eso. Gracias. Hola, de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Soriano? Bueno, estamos viendo que esta fiesta es más bien como fiesta patronal, porque son 3 días los que vas a estar aquí mismo haciendo conciertos.
Y ¿cómo te sientes, sobre todo porque llegas a una plataforma tan grande que es el Coloso de Reforma del Auditorio Nacional con un sold out? ¿Cómo te sientes? ¿Hay nervio? ¿Cuál va a ser lo que es la expectativa que tienes? Sobre todo porque después de mucho tiempo de que, digamos, no estabas muy activo, que la gente realmente va a conocerte o va a recordarte. ¿Cómo te sientes con todo este meollo que vas a tener con esta fiesta para todos? No, muy agradecido con la vida, con México, por la oportunidad que nos da de venir a cantar al auditorio. Es un escenario que todo artista quiere cantar. Yo, digamos que hemos trabajado muchos años, hemos venido, ustedes me recordarán, viajando por diferentes lugares de la República Mexicana, promocionando las canciones, los álbumes, el trabajo, y no siempre he tenido la oportunidad de venir a cantar. Yo siempre he dicho que cualquier excusa es buena para venir a México, así que siempre he sido como agradecido con eso y la felicidad de poder acceder a un escenario tan importante. El año pasado tuvimos la oportunidad de cantar por primera vez en el auditorio y fue algo pues realmente increíble, fue una fiesta increíble. Es un lugar mágico y se siente bien cuando uno canta en ese escenario, que es muy importante. Carlos, por acá, Fernando Ángel, MNI Entretenimiento. Con todo lo que ocurre en América Latina, me gustaría saber un poquito los sentimientos encontrados que tienes a través de las generaciones. Tu música ha sido un estandarte para el latino, más allá de las fronteras. Ahora muy bien lo que ocurre en América Latina es una generalidad. ¿Cómo lograr que esa viveza de tu música trascienda más allá de las fronteras? ¿Y cuál sería el mensaje musical para todos los latinos hoy en día? Yo escogí trabajar la música que heredé en mi tierra, que nos dejaron varias generaciones de colombianos, nos dejaron un sonido que es expresión de nuestro pueblo. Yo escogí ese camino de trabajar con nuestra música y como lo dije desde el principio, aunque no soy folclorista y yo no creo exactamente que lo que yo hago sea folclore, estaba alimentando a la música de la industria con algo que era nuestro patrimonio cultural como pueblo. Y la música de Colombia no se diferencia a la del resto de Latinoamérica. Hay un mensaje en la música latinoamericana. La música mexicana ha sido ejemplo de esa grandeza de la música latinoamericana. Y si uno busca esos mensajes y si uno busca como esa razón de ser de nuestra música, va a encontrar un ser humano maravilloso, un ser humano que uno extraña, que uno quiere, que yo como artista quiero ser. Además de como artista, como persona, quiero ser eso. Quiero ser esa expresión que yo sentí de muchos artistas de mi pueblo, artistas muy humildes, que a través de su música se quedaban en nuestros corazones. Yo quería hacer eso. Y esa era como la sensación, pues es casi que nuestro mensaje obligado es de fraternidad, de hermandad, de amor, de romanticismo. Somos románticos, está en nuestra historia. De ingenio, de cosas divertidas, de cosas agradables, de agradar a la gente. No, yo creo que eso tiene la historia de la música latinoamericana, es así hermosa. Y yo he querido formar parte de eso y he tratado de hacer mis canciones tocado por esos espíritus. Yo creo que ese es el mensaje que ha tenido siempre nuestra música para nuestros pueblos. Creo que es el mensaje que siempre tiene, que no se puede perder. Yo creo que esos valores no cambian, cambian los tiempos, cambian las tecnologías. Pero los valores no creo que cambien. Los valores son lo que nos mantienen como sociedad, lo que nos mantienen compartiendo la vida entre todos. Así que siempre descubrí que eso estaba en nuestra música latinoamericana, de todas partes, de México, del Perú, de la Argentina. Cuando uno busca esas canciones entrañables de nuestra música, ahí está ese mensaje. Yo procuro serle fiel a ese mensaje. Maestro Carlos, muy buen día, ¿cómo está? Aquí, Juan Ramírez de Cero Espectáculos. Quisiera preguntarle, maestro, de manera evolutiva, Carlos Vives, en este material discográfico, en este sencillo, ¿qué tanto está evolucionado y qué tan preocupado está en seguir contribuyendo a la formación musical de las futuras generaciones? Quisiera yo saber su punto de vista. Sí, yo cuando empecé era un artista que como que ya no quería ser de ninguna otra parte y no quería ser de donde yo venía. Yo creo que ese ha sido como mi mensaje como artista en una época donde
para sentirnos modernos teníamos que dejar de hacer nuestra música o lo que teníamos que hacer. Entonces, digamos, yo formo parte de una generación que empezó a hacer, a sentirse contemporáneo o a sentirse moderno con lo nuestro. Yo creo que ahí hay un mensaje. Yo creo que hubo una generación que entendió ese mensaje nuestro y han hecho con la música nacional algo también muy universal, y eso creo que es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años. Creo que hay algo de culpa en nosotros también, nos sentimos que formamos parte de todo eso, y creo que ese es como el mensaje, ¿no? Y la otra me preguntaste también. Sí, acerca de la contribución musical hacia las futuras generaciones. Sí, yo creo que ahí, pues, por supuesto, porque es mi camino. Yo creo que hemos mostrado también con nuestro trabajo en los últimos años que a veces cuando la gente me dice, bueno, que ya no hace folclore, yo digo, yo nunca hice folclore, y a veces encuentro que todos los sonidos contemporáneos, llaman sonidos urbanos, encontramos en nuestra música una manera de aplicar, o decirlo mejor, creo que los sonidos urbanos se alimentan de sonidos muy raizales, y para nosotros ha sido, digamos que, no una coincidencia, pero sí poder hacer canciones y mostrarle a la juventud también cómo se pueden aplicar esos sonidos sin necesidad de dejar la identidad de un lado. Sí, yo creo que hemos podido hacer nuestra música y se pueden aplicar ciertos sonidos que hay contemporáneos y no dejar de hacer la música que uno tiene que hacer, porque al final ahí está como nuestra propuesta, lo que está pasando hoy en Latinoamérica, que el músico trata de reinventarse a partir de sí mismo, ¿no? Antes era más mirando hacia afuera lo que se hacía en otras partes para ver qué voy a hacer yo. Hoy nos estamos mirando un poco más y nos reinventamos, ¿no? Yo creo que eso está pasando y yo siento que formo parte también de todo eso. Aquí, Pino, gracias por estar aquí. La bicicleta sin duda es un tema que dio la vuelta al mundo, que recibió muchos premios, que estuvo en todos lados, ¿no? Pero quisiera que me digas con la mayor honestidad posible, ¿qué tanto crees que Shakira tuvo que ver con ese éxito? No sé si me pudieras decir a lo mejor un porcentaje, 50-50, 70-30, no sé, con toda la honestidad tú como artista, que me digas que Shakira tuvo mucho que ver, ¿no? ¿O no? Platícame. Sí, yo creo que es muy fácil de explicar. Por la felicidad del presidente de Sony cuando Shakira quiso cantar conmigo la canción, ya me di cuenta que iba a ser muy importante para la canción. Por supuesto, yo soy un artista latinoamericano, mi mercado es Latinoamérica, y nací como un proyecto muy colombiano. La verdad es que cuando hice mis primeros discos nunca pensé, con todo el cariño y la relación que uno ha tenido con México, pensé que por ejemplo pudiera llegar mi música acá. Así que para mí entender que Shakira está en un mercado anglo muy grande al que uno nunca va a acceder, ¿no? Y haciendo los vallenatos que he venido haciendo, es obvio que entramos a mercados o se nos oyó en mercados mucho más grandes que los nuestros. Así que pues, es obvia la importancia de Shakira en el disco, en lo que se mide hoy, views, ¿cómo se dice? Bueno, hoy cuentan todo, ¿no? Entonces eso es obvio. Así que yo creo que 50-50, ¿no? Hola, aquí Gaby de los Santos de Revista. ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Una duda, ahora que estás con esta reinvención y que estás viviendo otra producción con este nuevo disco, ¿cómo ha sido y qué toque especial ha tenido? Siempre, yo hago las canciones de la misma manera y las hacemos de la misma manera. Yo cuando hay algo, tiene una semilla del vallenato, hago la canción, sea más folclórica o menos folclórica, es el espíritu que pongo en esa canción, por ejemplo. O hago una a partir de la cumbia, o hago otra como esta, del filo de tu amor, que monté unos tambores, una tambora muy típica de mi tierra, del barrio Pescadito, donde nació el Pibe, donde nació Falcao, donde se juega el fútbol, y digamos que cogí ese patrón de esa tambora y la monté y hago una canción sobre esa tambora, con ese ritmo, ¿no?
Después estoy en el estudio y estoy produciendo y me dice Andrés, por ejemplo, mi productor, mira este patrón de reggaetón o de dancehall o de, ¿no? Y mira cómo casa de bien, ¿no? Entonces proponemos y me gusta porque además son sonidos que abren puertas. Hoy la radio quiere poner un tipo de música, hay más emisoras de música urbana, y es la manera de poder vestir esa canción con sonidos nuevos sin dejar de que tenga la esencia, ¿no? Un poquito de eso. Te contesté, sí. Hola, ¿qué tal? Carlos, de este lado, Eliud Arce de Al Extremo de Azteca 13. Tras el enorme éxito de La Bicicleta con Shakira, de las miles de descargas, que nos hiciste partícipes precisamente pues, del proceso, ¿no? Desde los arreglos, que estaban tú y Shakira en el estudio, del video, etcétera, etcétera. Pero en ese momento Shakira estaba pasando por un momento de que su hijo Milan estaba enfermo. ¿De qué manera la apoyaste tú en esos momentos? Y si nos puedes contar alguna anécdota respecto a lo mismo. Sí, somos amigos desde hace muchos años porque trabajamos en Colombia y yo andaba ya por la radio también con los discos debajo del brazo y en la televisión durante muchos años y la vi crecer un poco en ese medio y siempre habíamos querido trabajar, siempre habíamos querido hacer algo. Ahora que tuve la oportunidad de compartir con ellos varios momentos familiares, de verla en su entorno con sus hijos, además que es una mamá excelente, súper dedicada. Por supuesto, una situación como la que tuvo fue muy difícil y ella se sintió muy mal, pero por supuesto, uno entiende eso y estuvimos apoyándola en ese momento, ¿no? Un momento difícil, más que empezaba toda una promoción y sucedió lo que sucedió. Bueno, yo soy papá, tengo 4 hijos y uno puede entender perfectamente esas cosas, así que no, siempre allí al lado y siempre agradecido. La verdad es que, como te dije ahorita, como le estaba diciendo ahorita, es una bendición poder cantar con ella y que, ¿cómo se llama? Se multiplicaran los seguidores en el, ¿cómo se llama esa vaina? Se multiplicaran. Claro que sí. Pero ya Milan está bien, me imagino. Sí, no, seguro, seguro. Por acá, Carlos. Carlos, era el turno de este lado. Ahorita va para el otro lado. Carlos, es muy difícil hacerte una sola pregunta, pero lo intentaré. Partiendo de que has glorificado la música de vallenato y hasta la piel se te enchina todita. Desde La Gota Fría dejaste claro que el vallenato no es la tierra del olvido y lo fusionaste ya con todo, ya no sé qué falta, al piano solo, acústico, ¿no? Con ese video fantástico que hiciste, lo fusionaste con el rock, con el pop, incluso con la música house, con la música electrónica. Entonces, ¿qué te merece hoy día el vallenato que te ha dado tanto, que ya no es la tierra del olvido, que va en La Bicicleta con tantas fusiones? ¿Cuál es tu valoración, cuál es tu apreciación a esta música tan maravillosa, que además con el acordeón del Pidio Cuadrado, pues coño, el timbre esencial de Carlos Vives, la voz de Carlos Vives y el acordeón del vallenato? ¿Qué significa para ti hoy día esta maravillosa música? Sí, el vallenato fue para mí desde muy niño algo muy mágico, muy especial, porque además eran mis papás los que me lo enseñaban, eran mis tíos los que me lo mostraban. Lo teníamos allí. Y para mí siempre ha sido especial y es mi inspiración. Yo cuando te hablaba de los juglares y de esos viejos compositores, a lo que yo quería imitar en su don de gentes, en su calidad humana, en su ingenio para escribir, para contar historias. El vallenato siempre estuvo allí, entonces para mí siempre es como el espíritu de lo que hacemos. Y muchas veces, claro, me encuentro en ese choque un poco de lo que yo creo que es el folclore y lo que los folcloristas
quieren que se respete el folclore, pero yo con el tiempo he descubierto que al final el folclore, esa historia, nos la dieron nuestros campesinos. Yo creo que si la única manera de poder nosotros proteger el vallenato no es solo grabándolo, sino que no se pierda el campo, que no se pierda el campesino, que el campesino no siga engrosando los cinturones de miseria de las grandes ciudades nuestras. Yo siempre digo eso cuando la gente me dice, ay, que se está perdiendo pues si tú le pones sonidos modernos y si tú le pones, se pierde la esencia. Sí, es muy difícil en la industria hablar de folclore, porque el folclore es el alma, es más importante. Entonces para mí el folclore lo vamos a cuidar si cuidamos a nuestros campesinos, si nuestro campo está sano, si nuestra gente es feliz, si podemos alejar la guerra y que no sea el campesino el protagonista de la guerra. Nuestra música tradicional va a seguir viva. Lo mismo si hablo de la música llanera de Colombia o de la música del Pacífico. Si nuestra gente está bien, si nuestros pueblos están bien y no están sufriendo todo lo que han tenido que sufrir en tantos años, va a haber más esperanzas de que nuestra música y la música folclórica, que para mí no tiene nada que ver con la industria, siga esté viva. Yo, que soy de la industria, ese es mi fuente donde yo voy a beber. Así que para mí es muy importante, Yo creo que defiendo ese espíritu vallenato, aunque a veces la gente piensa que yo le puse house o le puse... Y quiero aclarar un poquito, porque ahora lo dices, la fusión, ya por naturaleza nosotros somos fusión como pueblo. Entonces, yo no sé si el término correcto puede ser fusión, porque el rock que yo le puse a mi música no fue un rock que yo presté de alguna parte, sino que yo entendí que el rock nacía de la misma música nuestra. Y me lo enseñó la cumbia. Antes de descubrirlo en el vallenato, me lo enseñó la cumbia. La cumbia fue la que nos enseñó a los colombianos que había una manera, que de ahí iba a nacer la música moderna nuestra, el rock nuestro, como nació en otros lugares, la música inglesa, lo que conocemos como el rock and roll y todo, viene de orígenes muy humildes, de folclores muy humildes del sur de Estados Unidos. Yo entendí que nuestro Río Grande de la Magdalena, nuestros pueblos que nos dieron los vallenatos, los porros música, las cumbias, sí, pueblos humildes, gente humilde, que nos dejaron ese patrimonio. Entonces, digamos que yo soy una generación que entendió que también podíamos recibir ese patrimonio y sin considerarnos folclore por respeto, podíamos trabajar con esa herencia, y es lo que hemos venido haciendo y queremos hacer, y ojalá y no nos va a alcanzar la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer. La pregunta va como en el sentir de latinoamericano que eres, con todo lo que está pasando tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, como latino, como gente que obviamente tu música es conocida en todo el mundo y que suena mucho en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión y tu sentir ante todo lo que está pasando allá? ¿Qué te digo? Sí, para uno es muy raro cuando alguien ofende algo que uno siempre ha querido, ¿no? Eso es difícil de entender, desde el punto de vista sentimental, ¿no? Uno, como latinoamericano, tiene una relación con México muy especial, cultural, histórica, del cine, de la música, de identificarse con una cultura que me representa. Yo puedo ser colombiano, pero me siento representado por la cultura mexicana en cualquier parte del mundo, por educación, por lo que hizo México, que tocó a los pueblos de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Pero hablo de Latinoamérica por latinoamericano. Entonces es muy difícil cuando se ofende una cultura que uno quiere, que no tiene aprecio, que no tiene personajes de esa cultura que uno quiere mucho. Yo una vez dije en un concierto, porque salió la foto de José Alfredo Jiménez, dice, lo que es con él es conmigo. En un concierto un día. Y lo otro es tratar de entender de algo que es más loco, porque y precisamente estuvimos cantando en Estados Unidos y me decían que yo hablara o en contra de Trump
o en contra. Yo como ciudadano colombiano me queda muy difícil. A lo mejor si fuera ciudadano americano me quedaría más fácil llegar a Estados Unidos a decirle a la gente, mira, voten por esto, no voten por esto. Yo como ciudadano colombiano procuro respetar, pero sí aproveché la oportunidad para decir, yo me siento representado por el pueblo mexicano. En un país como Estados Unidos yo me siento representado por el pueblo mexicano. Es decir que, y negar la importancia dentro del desarrollo de un país como los Estados Unidos, dentro de una gran potencia, lo que ha sido la fuerza de trabajo del mexicano, negar eso. Yo a veces pienso que todo eso se queda en política, porque la inercia de un país tan grande, de una cultura tan grande, donde la cultura mexicana ha llegado a aportar en el crecimiento de un país, esa es la realidad. La realidad es de lo que hoy dependemos de todos. Incluso un país tan grande depende del trabajo que ha hecho, y hoy no solamente los mexicanos, en general las comunidades latinoamericanas, el trabajo que aportan al desarrollo y al crecimiento económico de un país que vive de crecer económicamente todos los días. Eso, echarlo para atrás, eso es una locura. Entonces no sé, en todos esos discursos y en todo sembrar ese miedo, en sembrar tantas cosas, no sé qué hay detrás de todo eso. Veo no sé si soy justo con el término, pero veo la política, veo muchas cosas, pero al final la vida real está ahí, trabajamos todos los días. El mundo nos necesita a la gente que quiere trabajar, a la gente que se levanta pensando en hacerle bien a su comunidad, hacerle bien a la gente. El mundo necesita de ello y eso hay que seguir trabajando. Y yo creo eso, valoramos México por su verdad, por lo que representa y ha representado para nosotros. Buenos días, Karina Monroy de Telemundo. Yo quisiera pensar que usted, después de tantos años de trayectoria, se ha acostumbrado a que sus fanáticas, algunos fanáticos supongo también, lo halaguen, le escriban quizá algún comentario subido de tono, le digan que es guapo, que les gusta, no sé. ¿Usted se acostumbraría o está acostumbrado ya a que le escriban lo mismo a su hija en las redes sociales, una mujer tan guapa que sube imágenes donde luce tan bella? ¿Se acostumbra usted a que le echen piropos a su hija? Sí, para un papá siempre los hijos van a ser chiquitos, uno siempre ve a sus hijos pequeños, ¿no? Y a mí mi hija me sorprende con sus discursos muchas veces y su punto de vista. Y claro, como papá me duele y me molesta que la ataquen, por ejemplo, por su forma de pensar, ¿no? Pero al final uno quiere también que los hijos sean felices y que hagan lo que sienten y que hagan lo que los hace feliz y hablen de las cosas que los hace felices y busquen su espacio en el mundo como todos hemos buscado nuestro espacio en el mundo. Entonces, era Marshall, lo aprendí en la universidad, Marshall McLuhan decía que el medio como extensión del hombre. Si uno quiere entender el medio hay que entender al hombre, ¿verdad? Y en todo esto también hay gente que es un poquito desatinada en sus comentarios, un poquito injusta o con ganas de joder. Sí, pues, sí, se pasa en todo, ¿verdad? Y bueno, yo sé que mi hija es una mujer educada y cariñosa, no es una mujer violenta ni nada, es una mujer maravillosa, ¿no? Y me gustaría estar más tiempo con ella. La veo muy poco, pero leyendo lo que escribe la voy conociendo cada vez más. Carlos, nuevamente por acá. Me gustaría que nos platicaras acerca del segundo sencillo, Al filo de tu amor, la experiencia en la grabación también, y bueno, Carlos Vives se encuentra al filo de tu amor. Gracias. No, yo ya, gracias a Dios, he dejado de sufrir mucho de eso. Que me inspiraron muchas de mis primeras canciones. Tengo una relación con el amor ahora, hombre, especial con mi esposa, con mis hijos.
pero por supuesto que recuerdo haber pasado filo. Perdóname, una pregunta, ¿no hay ustedes son un país tan diverso como nosotros, nosotros usamos el término filo para decir cuando uno tiene hambre? Uy, mami, tengo un filo hoy. Sí, en Perú, ¿verdad? Perú. Creo que en Nicaragua también. Yo pensé que en México, de pronto por los lados del Caribe, para allá, para donde yo estuve haciendo, volvían a hacer, en Tlacotalpan, Veracruz, hablan muy parecido a nosotros. Yo entré a otra vaina y encontré un dueño de un hotel, apellido Vives. Sí, primo mío allá por Veracruz. Sí, de esos Vives que llegaron por el lado de Cuba. Somos costeños, pero bueno, yo por estar neciando como sobre el sencillo. Sobre el sencillo. Sí, pero sí recuerdo haber pasado hambre por amor. Uno tan enamorado que uno come y quedaba así chupado. Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de esos años que no me iba bien el amor. Bueno, esta canción es un poquito de esa historia, es un poquito esos recuerdos, y esa canción es, como te dije, está basada en unos golpes de tambor muy especiales de la tierra donde yo vengo, y la grabación fue algo muy especial porque Ariadna es una mujer muy carismática y muy inteligente y muy súper, se roba la cámara, ¿no? Así que fue un placer grabar con ella haciendo un frío impresionante en Nueva York. Y en todas esas escenas del video, por dentro estoy diciendo, ay, joder, qué frío tan bravo. Está haciendo mucho frío, pero bueno, tuvimos todo el apoyo para hacerlo y creo que quedó muy, muy bien narrado la historia. Gracias. Carlos, acá de este lado otra vez. Bueno, retomando un poco acerca del tema del género del vallenato, bueno, sus orígenes realmente sabemos que es de gente de costa, que es gente como que en algún momento expresaba la alegría independientemente del momento de presión que vivía. ¿Qué tan difícil en este 2017 sería como que realizar este tipo de sentimientos o de estas bases generales de lo que es el vallenato, para poder expresar sobre todo la situación, como lo han comentado mis compañeros, que se vive no solamente en tu país, sino en el resto de América? Sí, esos vallenatos eran crónicas, historias, hombres que contaban las historias de una costa, sí sea la costa, pero es toda la campiña, la parte donde se criaba el ganado, donde el hombre que sembraba, ¿no? De toda esa zona del Caribe colombiano. Yo creo que es muy difícil para la música folclórica, entre comillas, es que yo tengo siempre un problema cuando hablo de música folclórica, porque música folclórica es la que no se graba, la que no se ilumina, la que no se electrifica. Ese es el verdadero folclore, es el alma. Lo que pasa es que después, claro, llegó la grabación y decíamos que hacemos música folclórica. Para esa música folclórica, que no es tan folclórica, que se graba, cada vez hay menos espacios en la radio. Se convierte en programas culturales, a la cómoda hora de las 2 de la mañana, y son los espacios que va quedando para el folclore. La radio, las empresas de radio, a no ser que sean cosas especiales, no tienen espacio para esa música. Y no tienen espacio para nuestra música. Digamos que la suerte nuestra es que seguimos haciendo y trabajamos con la misma semilla, pero además, como es la cumbia, como son los vallenatos, o como es el blues, como son las polcas, música de raíz, todos estos sonidos electrónicos se alimentan realmente de esos ritmos. Si tú ves en la música americana y el hip hop, todos al final, si vas al fondo, aunque son máquinas, vas a llegar a tambores africanos, vas a llegar a música de raíz, ¿no? Nosotros tomamos el camino de hacer música de raíz y nos damos cuenta que yo hago mi vallenato y le puedo poner el dancehall, si el ritmo es paseo, y le puedo poner, y de alguna manera vestimos de manera moderna nuestra música, pero el sentimiento y las raíces son las mismas, nuestros mensajes siguen siendo costumbristas, ¿no? Usar la palabra filo, usar palabras que son de nuestra localidad, no tenerle miedo a usar nuestras palabras, nuestra forma de hablar, que al mismo tiempo es nuestra forma de cantar. Entonces yo creo que nosotros, de alguna manera, tratamos de no perder la esencia de lo que somos y acomodamos también el sonido moderno, mucho de lo que hacemos. De este lado, Carlos. Eleazar Ramos de Notimex.
En septiembre pasado estuviste aquí en un concierto previo a los Grammys Latinos. También era reciente lo que había pasado con Juan Gabriel. En ese día expresaste tu tristeza y tu solidaridad con el pueblo mexicano y comentabas que tuviste una relación muy bonita con Juan Gabriel. También ese mismo día te encontraste con Armando Manzanero y ahí mismo hablabas de tu admiración hacia los compositores mexicanos. Mi pregunta es si en tu concierto que va a haber aquí, ¿va a haber algo dedicado a ellos o a Juan Gabriel o no sé qué sorpresa podrías tenernos? Sorpresa. No, seguro, siempre nos provoca mucho. No sé si estuviste esa noche en el concierto, pero claro, o sea, la emoción de cantar música de José Alfredo también esa noche, por ejemplo, no desaproveché la oportunidad porque era de nuestros compositores favoritos, de mi papá y de mi abuelo y mío. Entonces, claro, venir a cantar aquí por primera vez y no hacerlo, también no me lo perdonaría. Incluso cantaste con Manzanero. Sí, lo imité. Lo invitaste. Ah, tú estuviste en el complot. Claro, estuviste en la cosa play ahí, con las élites ahí. Sí, hombre, lo imité, me bajé, pero empecé a imitarlo. Yo dije, ¿cómo fue que dije? Te extraño, como las... Sí, empecé a tratar de hacer la voz de él y él me miraba aterrado, como este man está loco. Está diciendo, has visto como un ciego, has visto como pierde su alegría, una fuente ya vacía, cuando el agua le faltó. Manzanero me miraba como este man está loco. Oigan, la verdad es que sí. Tengo una anécdota porque mi mamá tenía una colección de música de Manzanero y yo tenía la costumbre de llevarme los discos para fiesta. Y mi mamá me dijo, los de Manzanero no te los lleves. Y la desobedecí. Y me robaron 3 discos. Y llegué a mi casa sin 3 discos de Manzanero. Tengo ese recuerdo que se lo conté al maestro. La primera vez que pude hablar con él se lo dije. Que tenía esa anécdota del regaño de mi mamá porque me tumbaron los 3 discos y ella me había dicho que no los podía sacar. ¿Y de Juan Gabriel? Y de Juan es un personaje. Juan es un personaje. Lo conocimos en Puerto Rico, gran persona de verdad, muy noble, ¿no? Muy enamorado de su tierra, de su gente y muy... no le gustaba el chisme. No le gustaba el chisme, no le gustaba que hablaran mal de la gente. Y eso me llamó la atención. De una persona que vive de... ¿no? Pues, de la farándula. Y eso me dio a entender que era una persona maravillosa. Hablar de que no le gustaba que hablaran mal de la gente. ¿Cómo te diste cuenta de eso? No, conversando con él tuve varias veces. Nos cruzamos en lugares, en Puerto Rico, aquí, en Colombia, en Las Vegas. Y fue siempre muy cariñoso conmigo y muy bacano, muy bacano. Y siempre me hablaba de eso, me hablaba que no le gustaba que hablaran mal de otros artistas, ¿sabes? Como en relación con los artistas. Me parecía que era un buen ciudadano, una persona con sus compañeros de trabajo, bueno, ¿no? Así que siempre tuve esa sensación y el recuerdo de que me invitó de la noche a la mañana, lo conocí la primera vez y me dijo, mañana vamos a cantar juntos en Anaheim. Un concierto impresionante. Yo no sé cuánta gente le cabía esa vaina, hizo como 10 noches. Una locura. Y allá me invitó a cantar. Y me dijo, ¿cuál vas a cantar? Yo le digo, no tengo dinero ni nada. Y él me dice, esa es con la que abro. Y yo dije, listo, abrimos. Y me dijo, abrí con él. Una cosa loca, porque él tenía invitados a Luis Miguel, a no sé quién, todos los artistas más famosos. Y me ha conocido y estaba yo abriendo con él de la noche a la mañana. Así que eso decía que era una persona, en mi tierra decimos fresco. Fresco es fresco, como una lechuga fresca. Hola Carlos, por acá. Marco Mejía, del programa de Javier Poza. Conocemos tu pasado de telenovelas, digamos.
¿cuál era como este objetivo tal vez que tenías o la misión en la vida que tenías al hacer telenovelas en ese momento? Y te lo pregunto sobre todo porque ahorita que estás consolidado como cantante, y si hacemos una comparación entre la percepción que se tiene de las telenovelas ahorita, que es muy superficial, digamos, me gustaría saber tu opinión sobre todo en esta parte, ¿no? Del objetivo que tenías en realizar este trabajo. Yo empecé a trabajar en el teatro desde la época del colegio. En los viernes culturales ya yo estaba metido en las cosas del teatro en mi colegio. Pero mucho más desde niño, yo era el payaso de la casa y de la familia. Porque era el que tocaba la guitarra, el que imitaba los personajes de la televisión del momento. Entonces siempre la familia se reunía y entonces le ponían la guitarra a Carlos. Yo cuando terminé mi colegio, yo quería ser médico como mi papá. Y me presenté a estudiar medicina y no pasé, y me metí a estudiar odontología y no pasé. Y entre que iba a la escuela de medicina a hacer el premédico, pasé por la Escuela Nacional de Arte Dramático, no sé por qué. Y me llamó la atención porque estaban haciendo un ejercicio teatral a las afueras del teatro. Y cuando fui a ver, meses después terminé inscrito en la escuela. Fui al teatro, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, fui a los cursos de capacitación escénica de RTI, una compañía productora de televisión. Empecé a trabajar en programas de niños, en las novelas de la mañana, durante 16 años. Ininterrumpidamente trabajé en series, telenovelas. En mi país empecé con las novelas de bajo presupuesto del mediodía, terminé en las novelas de medianoche. Me encantaba el teatro, me encantaba actuar, me encantaba cantar. Entonces, como la gente me conocía, sabía que cantaba, por lo general me daban personajes que cantaran, o de alguna manera se buscaban para que ese personaje cantara en algún momento. Así terminé haciendo la vida de Rafael Escalona para la televisión. Y hacer la vida de Rafael Escalona para la televisión me llevó, porque las novelas en Colombia, cuando nosotros no vendíamos, no exportábamos televisión, hacíamos televisión para el consumo local. Entonces trabajábamos mucho dentro del costumbrismo. Colombia es un país de regiones, entonces hacíamos novelas costeñas, o novelas del interior, o novelas del Tolima. Hice la vida de un ciclista, que Colombia es el deporte nacional de los colombianos, el deporte que más éxito le ha dado a Colombia se llama el ciclismo. Y tenemos una historia, formé parte de esa historia, haciendo la vida de uno de los ciclistas de la historia de Colombia. Hice un joven de los años 60 en Medellín. Se trabajaba siempre con historias de la localidad. Eso me llevaba a vivir en diferentes lugares de mi país, a conocer más mi tierra. Y el recuerdo de esas series de televisión en mi país es muy especial. Yo hice la vida también de un boxeador cartagenero. Y trabajé como en diferentes historias que tenían que ver con diferentes regiones de mi país. Hoy no es la televisión que hacemos. Digamos que Colombia exporta televisión, pero bueno, hay temáticas que son las que más se hacen que otras, ¿no? En mi época no había un cine muy desarrollado, entonces los buenos escritores, los buenos productores, los buenos directores estaban en la televisión. Y eso hacía que la televisión fuese hasta más divertida, ¿no? Porque la vivía el país. Es una televisión que a mí me enseñó a no a verme solamente, digamos, como Samario del Caribe colombiano y una nacionalidad muy propia de allá, sino a vernos como en un todo como colombianos, que somos muy diferentes. Somos como 7 países en uno solo. Y la televisión ayudó, los personajes de la televisión de esa época nos ayudaron a entendernos todos como colombianos. Yo vengo de allí por eso. Tengo una visión un poquito diferente de las telenovelas, ¿no? Y para mí fue un orgullo y extraño mucho el set, extraño mucho viajar por mi país grabando como actor. Es algo que extraño mucho. Y bueno, ahí tengo en Bogotá un pequeño lugar donde a veces me desquito y me visto y me disfrazo y hago cosas, hago personajes, con la música, por supuesto, porque hacemos teatro musical en Bogotá. Pero te lo digo es porque nací así, ¿sabes? Me gustó desde siempre ser como payaso. Hola Carlos, yo estaba regresando un poquito a la música. Actualmente se han hecho muchos duetos entre artistas porque muchos piensan que es un poquito mejor porque ha evolucionado la música. ¿Tú qué opinas con esto? Porque pues, también te ha ido muy bien, por ejemplo, con Shakira. Y la otra pregunta sería ¿con quién te gustaría colaborar? Además. Claro. Uno no se puede olvidar que el proceso a veces musical, sí, a veces es colectivo, pero a veces es muy individual, ¿no? Yo siempre estuve un poquito aislado de las participaciones con otros artistas porque no me invitaban, tal vez de pronto porque mi música en ese momento era como un mosco en leche. Digamos que
¿alguien quiere cantar con Carlos Vives? Era como que todavía... Entonces la verdad es que cuando ya se estaban haciendo muchas colaboraciones, yo no hacía colaboraciones. Y no porque no quisiera cantar, a mí me encantaría cantar con tantos artistas que uno ha querido y ha seguido, pero no se me daba. Y empezó a darse como naturalmente. Cuando vino Michel Tello de Brasil, que fue el primero que me dijo, Carlos, y me contó una historia con mi música, y cómo llegó mi música, y cómo lo inspiró a él, muchas cosas. Y cuando fuimos a ver, terminamos haciendo una canción y nos fuimos felices a grabarlo, ¿sabes? Y no había como de parte mía el interés de que si me gano Brasil y que si voy a ser famoso en Brasil, sino que se daba naturalmente, y yo creo que se nos ha dado naturalmente. Lo mismo cuando grabé El mar de sus ojos con Choke Keep Town, que es una de las bandas de hip hop colombianas para mí más entrañables y más importantes que tiene la música de Colombia hoy. También se dio como de la propia admiración, y es una banda que, ¿sabes? Que a nuestros músicos afro no les queda tan fácil, ¿sabes? Porque todavía nuestra industria tiene ciertos complejos y ciertas cosas, ¿no? Entonces trabajar para ellos, acompañarlos, muy emocionante. Entonces se ha dado naturalmente. Lo mismo, a Shakira le encantó el trabajo que estábamos haciendo, se metió, y yo feliz de que ella quisiera formar parte de eso, porque por lo general siempre en mi país se había apartado que si mi música era diferente a la de ella, que nunca nos íbamos a poder encontrar, porque yo creía en una cosa, ella creía en otra. Y yo creo que al final la música es una sola, ¿verdad? Del mundo es una sola. Y así se dio la participación con Shakira de una manera natural, alegre, sin pensar, yo pensando, uy, ¿cuánto? No, Shakira, uy, no, nada, bacano, quiere, lo disfruta, lo goza, vamos a hacerlo. Y así se ha dado. Y claro, hoy te dicen, no, pero haz esta canción con este, espérate un segundo, voy a hacer la canción. Es decir, déjame trabajar. Déjame, no siempre, es decir, hoy hay ese riesgo, ¿no? Que claro, como, es decir, es más fácil trabajar para 2 o 3 que para 1, ¿no? Entonces un poquito, yo creo que a mí me gusta cuando se da naturalmente, y si se da naturalmente, bacán. Vamos con la última pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Aquí Carlos, de la Reja de Monitor Latino. Carlos, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar para estar donde estás? Y otro un poco retomando lo que decía mi compañera, ¿estás negado a hacer disco duetos siguiendo un poco la tendencia de Juan Gabriel? ¿Juan Gabriel no quería hacer duetos? Sí. No, quisiera seguir esa tendencia de hacer quizá en el futuro un disco de duetos. No, sería estupendo. Yo creo que todo llega a su momento también. Cuando uno ve la carrera de Juan, ¿sabes? Todo se llegó como a su momento. Yo creo que todo tiene su momento. Me encantaría, y me invitan mucho a trabajar. En los últimos años he trabajado en proyectos que incluso están por salir apenas, que tienen que ver con el rescate de viejos compositores o de músicos que... Hemos trabajado en proyectos con Sony, proyectos que no han salido pero que tienen que ver con cantar con incluso artistas desaparecidos, ¿no? Hacer duetos con artistas desaparecidos. Pero yo creo que se va dando también naturalmente. ¿Y qué más me preguntas? ¿Qué fue lo más difícil que has tenido que pasar para estar donde estás? Lo más difícil, bueno, yo creo que todos tenemos momentos difíciles, ¿verdad? En la vida, y tal vez fue cuando terminé mis contratos la primera vez. El último álbum que hicimos fue El Rock de mi Pueblo, y mi compañía cerró, y mi equipo como que me iba quedando como sin trabajo durante 8 años, más o menos. 8 años, digamos que sin disquera. Y pues me quedé trabajando en Colombia. Estaba feliz, la verdad que... Pero fue un momento muy difícil porque todo pasó. No, me quedé sin trabajo, tenía dificultades con mi matrimonio. Ese fue un momento que recuerdo muy difícil de mi vida, porque quedarse sin trabajo y sin familia es complicado en un momento de mi vida. Así que lo recuerdo, sí, como de los momentos más difíciles para mí. Gracias. Carlos, con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Si quieres agregar algo. No, sí, yo quiero darles las gracias por esta presencia, por tener la paciencia de escucharme, y gracias por el apoyo, y que los queremos mucho, como colombianos se los digo. Bueno. Gracias, Carlos. Chicos, está haciendo todo. Muchas gracias por venir.
Al centro, Carlos. Al centro, Carlos. Dígalo. Izquierda. Izquierda, Carlos. Ahí. Carlos, al centro, por favor. Al centro, por favor, a esta cámara. Carlos, este lado, de favor, de frente. Desde Perú. Mueve un pasito para atrás, por favor. Hermanito. Paso para atrás.